especial comenzó en Cuba a partir del principio de los 90 con la caída del campo socialista ruso en aquel tiempo, la Unión Soviética, que colapsó en el año 1989 con la famosa perestroika que se llevó a cabo por el gobernante Gorbachev, que hizo posible una transición en ese país. Cuando el campo comunista soviético colapsó, los soviéticos, Cuba tuvo una década de oro en la década de los 80, gracias a todo, ¿cómo decirlo?, todos los servicios que le brindaba la Unión Soviética en aquel entonces a Cuba. Le daba, por decirlo así, todo por tubería a esa isla, a ese dictador, al gobernante Fidel Castro en aquel tiempo. Entonces Cuba no carecía de nada porque se estaba chupando de la teta, por decirlo así, de ese país. Al colapsar la Unión Soviética, pues Cuba, como no producía nada, porque todo era producto de lo que Rusia le daba en ese entonces, y no se lo daba de gratis, déjame especificar, se lo daba porque primeramente ellos tenían la base Lute montada en La Habana, que era una base de escucha, una base espía para espiar al gobierno de los Estados Unidos norteamericanos. Esa base tuvo muchos años en servicio, y los rusos, por mantener esa base, pues mantenía a la isla de Cuba completamente. Al colapsar ya la Unión Soviética en el año 89, pues entonces Cuba también colapsó en todas las esferas, desde una punta al otro de esa maravillosa isla. Fidel Castro, para no perder el poder, llegó al pueblo a la más grande miseria conocida en aquel entonces. Hubo como 13, bueno, fueron como 4 años, porque los apagones, no había petróleo, porque también Rusia, la Unión Soviética en aquel entonces le mandaba los bancos de petróleo. Ellos, pues bueno, no se la vieron tan mal, y el problema es que siempre de una forma u otra el país estaba encendido, tenía electricidad, había combustible. Al no tener más petróleo, pues empezaron los famosos apagones, que se le puso, me acuerdo, en aquel entonces yo tenía unos 18 años, se le decían los alumbrones, porque es que estábamos más tiempo sin luz que con luz. Y así se aguantó durante 4 años esos apagones, 4 años, que no se sabía ni cómo se iba a cocinar, porque las personas que cocinaban con energía eléctrica no podían porque no había electricidad, y los que cocinaban con energía de gas tampoco podían cocinar, porque al irse la luz, pues ellos no tenían cómo bombear el gas para que las casas lo utilizaran, no había forma, porque no había corriente eléctrica, no estaba funcionando, porque hasta la quitaban el día entero. Después, en el año 94, fue cuando explotó el llamado maleconazo, que La Habana no aguantó más y se tiraron todo el mundo para la calle a protestar en masa. Después que sucedió eso, entonces ellos decidieron no quitar más la luz como lo estaban haciendo en ese tiempo, y se ahorraban tanto petróleo, porque sí otros países le daban petróleo, pero ellos ¿qué hacían? Porque hay constancia de eso, pues vendían parte de la mitad de ese petróleo, la otra la regalaban a países como Nicaragua, y entonces ¿qué pasaba? Pues que Cuba seguía estando en las mismas, porque el pueblo, como se dice, vestían un santo y desvestían al otro, desvestían un santo, mejor dicho, que lo vestían. En ese tiempo Fidel Castro inteligentemente aprobó lo que era, que ya se podía recibir remesas desde Estados Unidos, porque es parte del mundo. Entonces empezó a circular el dólar, que antiguamente, si te agarraban con $1 en el bolsillo, ibas preso. Personas que no conocen la historia de Cuba pensarán que uno está inflando un globo, por decirlo así, o uno está poniendo las cosas más grandes de que lo son. Fue así. En Cuba estaba prohibido tener dólares, y si agarraban a alguien con dólares, pues iba preso 5, 8, 10 años, según la cantidad de dólares que podían, 3 años. Bueno, empezaron a funcionar las famosas tiendas por dólares, como se le decía usualmente la chopa. Y el cubano tuvo un poquito
poquito de mejoría por ese sector. Pero como la cosa estaba tan mala, había mucho dinero, pero no había producto. El dólar llegó a alcanzar en la bolsa negra, en comparación con el peso cubano, era $1 por 150 pesos cubanos en aquel tiempo. Y estamos hablando que el salario de aquel tiempo eran 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos. El que menos ganaba era 118, que era este que está aquí, que estaba de 118 pesos cubanos. Que no, mi salario no llegaba a $1, porque si $1 eran 150 pesos cubanos en la bolsa negra, pues mi salario no llegaba a $1, porque yo ganaba 118 pesos miserables trabajando en el zoológico de la calle que está en 26 en Nuevo Vedado. Yo tenía el trabajo ahí de jardinero y hacía otras funciones que era también de pintor. Y yo ganaba 118 pesitos al mes. Eran como unos 80 centavos o 70 centavos dólares, es lo que ganaba yo. Entonces, hoy por hoy, ese país está más miserable aún de lo que fue en el año 1990-1994. ¿Por qué? Porque $1 hoy está, el peso cubano, $1 está en 330 pesos cubanos. Imagínense ustedes, $1, 330 pesos cubanos por la inflación tan grande que hay en Cuba, y va a seguir subiendo. El salario mínimo, después que ellos hicieron el cambio de moneda que hicieron, el paquetazo, no sé qué cosa, la planificación, todo lo que ellos quisieron llamarle a esa economía inventada socialista. Ahora el salario mínimo en Cuba viene siendo como de 2.000 pesos cubanos. Igual, si $1 te cuesta 330 pesos, imagínate, para obtener por lo menos $20, ¿cuánto tú tendrías que ganar tú? Entonces un salario mínimo de 2.000 pesos no le alcanza a nadie tampoco para poder subsistir, porque un cartón de huevo prácticamente te está costando ya 3.000 pesos cubanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Te está costando más que el salario. Bueno, está en 2.000 pesos, un cartón de huevo, como 2.000 pesos, de 1.500 2.000 pesos, pero va a seguir subiendo. 2.000 pesos de salario mínimo. Un cartón de huevo trae 30 huevitos. Entonces, un huevo por día, que son 30 días. El que compra un cartón de huevo con el salario que se está ganando en Cuba, que es el mínimo de 2.000 pesos. ¿Ustedes creen que alguien pueda sobrevivir comiéndose un huevo nada más al día? Porque si no tienes más dinero para comprarle nada más que un solo cartón de huevo, que lo que trae son 30 huevos, no vas a comprar arroz, no vas a poder comprar frijoles, no vas a poder comprar fruta, no vas a poder comprar carne. Entonces, por eso le digo que como se está viviendo en estos momentos en el país, es ya una forma de vida normal ni de pobre, es una forma miserable. Es en la pura indigencia. Ya el pueblo cubano ha pasado de pobre a indigente. ¿Quiénes son las personas que están sobreviviendo en ese país? Los que tienen familias en otros países como en España, Italia, México, aquí en Estados Unidos, Canadá, Chile, Japón. Es que el cubano está diseminado por todas partes del mundo. Están por todas partes. Entonces, el que tiene familia en algún país es el que está sobreviviendo. Pero el que no tiene familia, que tiene que estar jodido dentro de esa isla, que tienen hijos, que no tienen que darle de comer a los hijos prácticamente, porque no saben de dónde lo van a sacar. Eso da pena. Ven como esos gobernantes no les importa que un pueblo se está muriendo de hambre simplemente por ellos mantenerse en el poder. Y si tú lo ves, a ellos sí que no les falta electricidad, porque están volviendo a meter los apagones, no tantas horas como antes, pero sí están dando apagones por todas partes de la isla. No hay comida, la poca comida que se consigue está bien cara. Para comerse un pedazo de carne de puerco, comprar una librita de carne de puerco es un lujo, porque no puedes comprar la carne de res porque es más cara. Una libra de carne de puerco por lo menos está ya a 800 pesos o 700 pesos. Imagínense, hay que darle 2.000 pesos, que es el salario mínimo.
cómo vive, cómo la hace, si tiene hijos. Entonces no es fácil ver cómo tus hijos están sufriendo, como tú no tienes nada que ponerle a tus hijos para comer. Por culpa de unos gobernantes en Cuba que no quieren soltar el poder, que tienen unos barrigones que no se pueden ya ni cerrar sus camisas, y no les falta nada, no les falta medicina, no les falta su buen carro, no les falta la gasolina para poder pasearse en su casa, la electricidad no les falta la buena comida, el buen vino, no les falta nada. Entonces, cuando yo veo a alguien que quiere defender el comunismo o esa mal llamada revolución, de verdad que es como si fueran dado una patada en los ojos. Yo estoy viviendo aquí en los Estados Unidos. Yo hace 15 años que estoy fuera de mi país. Pero sufro lo que está sucediendo en ese pueblo. Porque estoy viendo como que ese pueblo ya ha perdido el cerebro. Y lo digo de esta forma porque veo que es un pueblo que no se inmuta por nada. En Santiago de Cuba, hace unos días atrás, salió el pueblo para la calle a gritar libertad, a gritar de que no tenían comida, que no tenían electricidad. Y ese gobierno en forma de burla les mandó unos camioncitos de arroz con azúcar y ya se callaron la boca. ¿Cómo tú vas a salir para la calle a gritar libertad y a gritar que no tienes comida? Y como que lo único que te hacía falta en ese momentico era el platico de comida para callarte la boca, sabiendo que lo vas a tener otra vez de nuevo, lo vas a tener que pedir de nuevo al cabo de los días, porque eso no te va a alcanzar para llenar tu barriga durante un mes. Entonces, en vez de ver que la solución es salir de esa dictadura, porque la única forma de tener libertad es saliendo de esa dictadura, y la única forma de tú poderte comer un plato digno tú y darle a tus hijos comida de una forma digna es saliendo de esa dictadura. ¿Cómo tú vas a aceptar después que salieron en masa para la calle a que te den 3 libritas de arroz y 3 libritas de azúcar? Que eso es lo que te va a durar para hacer 4 días o 5 días. ¿Y después qué? Entonces yo no entiendo de verdad cómo ese pueblo se quiere quedar encadenado a esa dictadura de por vida y no tienen el valor de salir en masa para acabar ya con esa forma de esclavitud, porque son esclavos de esa dictadura y como que no quieren romper sus cadenas y quieren seguir atados ahí esperando a tener que le den un poco de agua. Ahora mismo estaba viendo un video hace unos minutos atrás de una señora en una provincia de Oriente, creo que era Mayabé, creo que es Oriente, diciendo que no tienen agua hace 15 días, enseñando los tanques de agua vacíos, que no tienen, sus hijos no se pueden bañar, no han podido ir a la escuela porque no pueden bañarse porque no tienen agua, no pueden comer porque no tienen agua. ¿Cómo van a cocinar si no tienen agua? Y esa mujer estaba diciendo que ella era revolucionaria y que era comunista, que ella lo único que estaba pidiendo era agua. Señores, hombre, es como que les digo, no entiendo, esa gente no tiene sangre en las venas. Que tú veas que tú estás pasando trabajo por culpa de una dictadura y que tú sigas diciendo que tú eres revolucionario y que a ti, que estás viendo que llevas 15 días que tú no puedes ir a la escuela porque no tienen agua ni para tomar, que tenían que ir a otro campo a buscar un poquito de agua y a comer, estaban comiendo guayaba, tuvieron que irse para un campo a buscar guayaba para poder comer guayaba, aunque sea para llenarse la barriga con guayaba. Eso da pena. Entonces a mí eso me rompe los cojones, porque no entiendo cómo no pueden echarle la culpa a esa dictadura, que no vean que es la dictadura la culpable de todos sus males, y que todavía digan algunos que son revolucionarios, que lo que piden es agua. Eso da asco, eso da vergüenza. Que en otro país vean lo que está sucediendo en Cuba. Esto pasa en otro país y el pueblo sale en masa a exigir sus derechos, que se respeten sus derechos, porque el acceso al agua es el acceso a la vida. Si te quitan el agua, te están quitando la vida, porque sin agua, aunque tengas comida, no puedes vivir. Y entonces en Cuba no exigen sus derechos. ¿Cómo yo me voy a morir yo y mis hijos sin tener agua durante 15 días y no voy a exigir mis derechos? Y para tratar de exigir mis derechos, para ser escuchado, voy a decir que soy comunista y que soy revolucionario. Entonces eso da pena, eso da vergüenza. Que esa madre haya tenido que decir que ella es comunista y que está
exigiendo sus derechos porque es comunista. Entonces eso, si el comunismo es la que te está matando, es la que te tiene quitada la comida, es la que te tiene quitada la electricidad, es la que te tiene quitada el agua, porque no les importa que ese pueblo sobreviva, porque en el fondo esa gente odian al pueblo, porque ellos no son comunistas. El comunismo es para el pueblo que se está muriendo, pero para ellos viven una vida de capitalista, porque todos tienen sus buenas mansiones, todos tienen sus buenos carros, todos tienen su barriga que no les cierra ya el botón de la camisa, no les falta la comida, no les falta la electricidad, no les falta la medicina, no les faltan los buenos hospitales. Yo estoy fuera de Cuba, pero yo lo siento y lo sufro. Sufro ver como mi pueblo es un pueblo aplastado y un pueblo sumiso por la bota de todos los que están en ese poder, que no les interesa a ustedes. Y ustedes, en vez de luchar para que se termine la dictadura, pues siguen ahí, esclavizados, cogiendo que les sigan dando patas con culo y les escupan la cara. Porque lo único que están pensando es en el agua que se van a tomar, en el plato de comida que les tiene que poner, como un pajarito así, que está en el nido, que la madre viene a echarle la comidita y un salito en la boquita. Cojones, llénense de valor, de dignidad, de moral. Por eso digo que ese pueblo lo ha perdido todo. Y yo siento verlo de la manera que lo estoy viendo. Porque todos se quieren ir, con los que se pueden ir, felicidades. Pero los que no se van, que tienen que quedarse ahí. ¿Qué van a hacer? Van a vivir todos los días así hasta su muerte, viendo como sus hijos fallecen, porque los otros días vi un video que los muchachos salieron a pedir raspa para poder, aunque sea, desayunar raspa de arroz. No, en mi país se veía eso antiguamente, nunca. Es lo que quería compartir con ustedes, porque de verdad que cada día que pasa mi país está peor. Ese pueblo está cada día más sumado en la miseria, en la indigencia. Hay gente que está muriéndose de hambre literalmente, gente que se está muriendo de enfermedades porque no tienen un medicamento que tomar porque no lo hay. Y eso a mí me duele, porque vivo aquí en Estados Unidos, me duele. Por favor, ese valor de dignidad. Protestar no es malo, exigir sus derechos no es un delito. Salir a la calle a exigir sus derechos pacíficamente, eso no es un delito, porque estás exigiendo algo que es vital para la vida: el agua, la medicina, la electricidad, la comida, la alimentación. Eso no es un delito exigirlo. El ser humano, para vivir, necesita de esas cosas, porque no estamos viviendo hace 1 millón de años atrás en el hombre de las cavernas. Y da vergüenza que en pleno siglo XXI, adentrado bien en el siglo XXI, esa isla esté con usted y ese pueblo esté con usted. Es lo único